Buenas, profesor, compañeros. A continuación les haré la presentación individual en cuanto al tema del sistema de poleas. Seré lo más breve posible mi presentación teórica y pasaremos a una parte práctica en laboratorio virtual para que comprendan mejor el tema y el funcionamiento que se les da a las poleas. Empezaremos por definir. Bueno, a continuación aquí están viendo los integrantes que conforman el grupo ADP. Sin embargo, como les había dicho, esta alusión será individual. Mi nombre es Johnny Rentería, aparezco entre los integrantes. Entonces, empezaremos por definir lo que es un sistema de poleas. Para definir un sistema de poleas, aquí desglosamos por qué está compuesta una polea, cuál es el funcionamiento que hace que la polea nos ayude a ahorrar trabajo en cuanto a facilitar el movimiento o la fuerza que le realizamos a un cuerpo para levantarlo o para transportarlo. Bueno, los sistemas de polea están conformados por una rueda acanalada. ¿Qué quiere decir acanalada? Que tiene una fisura o una fisura en la mitad, que es lo que ayuda a que haya una fricción entre la rueda y la cuerda, entre la cuerda y la rueda de la polea. Entonces también está compuesto por un eje, que es por ahí por donde el que le da el soporte a esa rueda, y una cuerda que transforma el movimiento lineal en un movimiento continuo y en otro movimiento continuo de igual tipo. Bueno, entonces este movimiento giratorio lo que nos facilita a nosotros el fácil desempeño en cuanto a las poleas. Ya pasamos en cuanto a los tipos de poleas. Existen tres tipos de poleas comúnmente conocidos como lo son las poleas simples. Estas poleas no son más que una palanca de primer grado en la que la fuerza y la resistencia se llevan a cabo en la misma distancia del eje. Entonces, en el desarrollo de laboratorio les voy a explicar por qué hablamos de igual fuerza e igual distancia. Entonces, los sistemas de polea en este caso resulta la combinación de varias poleas y lo que constituye uno de los tipos de poleas en las máquinas simples. 6 tipos de poleas en máquinas simples. 3 conceptos muy importantes relacionados a esto vienen siendo las ventajas mecánicas que genera, las ventajas de velocidad, la eficiencia. Esto incluye el ahorro de fuerza y entre muchas otras cosas que nos benefician mucho a la hora de utilizar una polea. Bueno, entonces polea simple o polea fija es aquella que, como su nombre lo indica, consiste en una sola polea, como la podemos ver aquí abajo en la imagen. Esta polea nos ayuda a que la fuerza que nosotros realizamos no sea hacia arriba, sino que por el contrario nos facilita, ya que la fuerza que realizamos es hacia abajo. O sea, tenemos la ayuda de la fuerza de gravedad. Sin embargo, también tenemos en contraparte la fuerza de gravedad que está afectando al cuerpo que queremos levantar. Entonces es por esto que la fuerza que yo realice para levantar es la misma fuerza de resistencia que está ejerciendo el cuerpo. Por ejemplo, si el cuerpo ejerce una fuerza, tiene una fuerza de 40, la fuerza que yo debo ejercer también debe ser de 40 para poder igualar las fuerzas
y lograr que por lo menos se levante. Debe ser de 40 o más. Entonces, teniendo claro este concepto, ya sabemos que nos ayuda a un fácil levantamiento. Como segundo concepto tenemos lo que son las poleas móviles, que esta ya viene siendo un conjunto de poleas, de 2 poleas, en las cuales existe una fija y, como su palabra lo indica, la otra estará móvil. ¿En qué nos contribuye esto? Bueno, esto nos contribuye en que la fuerza que realicemos se reduce exactamente a la mitad. Pero la distancia que debemos recorrer va a ser el doble. ¿Cómo así? Es decir, tomando como ejemplo lo dicho anteriormente en polea fija, aquí ya realizaré una fuerza de 20, y si antes lo levantaba 5 centímetros, no voy a recorrer los 5 centímetros para levantarla, sino que por el contrario, aumenta el doble y recorro 10 centímetros. Aquí en el concepto está explícitamente escrito que la principal ventaja de este sistema es que la polea realiza un esfuerzo en que se emplea para elevar la carga, representa la mitad de lo que se emplea en una polea fija. Bueno, ya aquí un tema un poquito más complejo, y es que poleas compuestas. En estas poleas compuestas existen múltiples poleas compuestas, y entre más poleas hayan va a ser menor la fuerza, pero recordemos que va a ser mayor la distancia que debemos recorrer. Bueno, entonces esto nos ayuda a minimizar un esfuerzo. En los sistemas de poleas son diversos, aunque tienen algo en común. En cualquier caso, se agrupan poleas fijas y móviles. Entonces, entre estas poleas compuestas podemos evidenciar de que muchas de esas poleas compuestas nos ayudan a minimizar el trabajo, pero nosotros nos podemos preguntar, tantas poleas, ¿dónde podemos encontrar esto llamado poleas? Pues las poleas son comúnmente encontradas en lo que son lavadoras, máquinas industriales como son la Sinfín, la Sierra. Aunque ellas tienen un movimiento mecánico, la que ayuda a ejercer la fuerza son las cuerdas, o más bien son unas series de, llamémoslo, ¿sí?, cuerdas o pitas que ayudan a mover las poleas y a aumentar la fuerza en la que se mueven los discos o las correas. Las correas son las que nos ayudan a aumentar la fuerza en la que se mueven esos discos, y ayudan a cortar ya sea madera, metal, y nos minimizan mucho el trabajo y son muy funcionales. Pasando ahora en cuanto al tema de lo práctico, aquí podemos notar que les traigo un punto en el que nos encontramos con poleas. Principalmente aquí vemos que está la polea fija, que si bien podemos notar, mientras yo aquí le ejerzo una fuerza, miren que ya está ejercida por una fuerza de gravedad, la fuerza que yo le implique para levantarlo se iguala en la mitad. Por lo tanto, aquí ya vemos que se igualaron. Por lo tanto, quiere decir que si yo le aplico una fuerza de 40 y logro levantarla, o sea, si el cuerpo pesa 40, yo necesito realizar una fuerza de 40 o más. Si nos podemos notar, en la parte superior se encuentra la polea, y aquí está el sistema en el que yo le aplico fuerza, y el cuerpo que está ejerciendo por su peso ejerce una fuerza. Entonces aquí en este caso, aquí al lado tenemos otro tipo de polea fija,
en el cual yo ejerzo la fuerza hacia arriba y asimismo se va levantando dicho cuerpo. Aquí a continuación también podemos observar otro tipo de laboratorio que vienen siendo los sistemas de poleas. Me disculpa que el sistema está un poco lento. Aquí podemos evidenciar un sistema de poleas en el que como les venía diciendo, un sistema de poleas en los que podemos evidenciar que ya hay poleas un poco más complejas. Por ejemplo, este era el que teníamos de 1 kilo. Entonces, si podemos notar lo mismo que él baja aquí, que nos está mostrando la regla que tenemos aquí al lado, lo mismo que él baja, la distancia que él baja, es la misma distancia que sube el cuerpo. Por lo tanto, la misma fuerza que yo le realizo es la misma fuerza. Yo tengo que realizarle la fuerza necesaria para subir 1 kilogramo para que pueda elevar el cuerpo. Bueno, aquí al lado derecho tenemos un segundo ejemplo de polea. Ya esta polea viene siendo polea móvil, ya que tenemos 2 poleas. Aquí la fuerza ejercida, recordemos que se reduce a la mitad, exactamente a la mitad. Entonces yo tengo que aquí que realizar una fuerza sencillo, una fuerza necesaria para levantar medio kilogramo. Pero si yo antes recorría 8 centímetros, ahora debo recorrer 16 centímetros. Es decir, que esta distancia que yo voy a recorrer aquí a la hora de alzar, miren que la flecha roja indica el sentido en el que va bajando. Miren que se encuentra un poco más pequeña por lo que me está indicando. Gracias a este laboratorio virtual me doy cuenta que me está diciendo que la distancia que recorre este punto es un poco más pequeña. Por lo tanto necesito lo que la fuerza implica es que yo debo recorrer un espacio más grande, por así decirlo. Debo caminar un poco más para poder ejercer la fuerza que me permite levantar ese cuerpo que pesa 1 kilogramo. Acá al lado derecho, un poco más a la derecha, encontramos que hay un grupo de 3 poleas. ¿Cómo funciona este sistema de poleas? Bueno, aquí tenemos 3 ruedas acanaladas por donde van a pasar la cuerda. Entonces, si yo antes ejercía para levantar 1 kilogramo, bueno, ya no, y ahora es 1/3 de kilogramo. Lo que yo, la fuerza que yo necesito ejercer, ya no ejerzo la fuerza que voy a necesitar para 1 kilogramo, sino para 1/3 de kilogramo. Pero debemos tener en cuenta que en cuanto a la polea fija, la distancia que yo voy a recorrer en este punto por tener 3 poleas ya no va a ser el doble como en la móvil, ahora va a ser el triple de distancia que yo necesito recorrer. ¿Pero por qué? Porque tengo 3 poleas que me están diciendo eso. Recorre el triple de distancia para que tú puedas levantar ese kilogramo, pero la fuerza que voy a realizar es 1/3 de kilogramo. Lo mismo pasa acá en la derecha, ya no serían 1/3 de kilogramo, ni 1/2, ni 1 kilogramo, sería 1/4 de kilogramo. 0.25 kilogramos es lo que yo necesito, la fuerza que yo necesito ejercer para levantar 0.25
5 kilogramos, aún teniendo 1 kilogramo, que es lo que voy a levantar, pero se dice 0.5 kilogramos porque tengo 4 poleas y eso me divide en 4 partes el kilogramo, la fuerza necesaria para levantar 1 kilogramo. Pero la distancia que voy a recorrer con respecto a la primera es 4 veces, porque tengo 4 poleas. Entonces he sido bastante reiterativo con esa parte porque es lo que concepto fundamental de lo que nos ayuda a la polea. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que aunque sea más el trazo que debo correr, es decir, esa cuerda que yo necesito, entre más poleas tenga, debe ser más larga. Entonces, esas son las conclusiones en las que llegamos. Entre mayor poleas tenga yo, puede que sea más la distancia que recorra, pero va a ser menos la fuerza ejercida. Entonces, esto es más que todo lo fundamental en cuanto al sistema de polea. Espero que haya quedado bastante claro en estos 17 minutos que estuve explicando en cuanto a lo conceptual y en cuanto a lo laboratorio, un poco más práctico. En cuanto al sistema de poleas, muchas gracias. Chao, chao, chao. Feliz día.